Natalia Aguirre, Brand Manager de Águila. Valentina Vieira Escobar, Vicepresidenta de Mercado de Alpina. Natalia Rincón, Directora de Marca y Desarrollo de Canales en el Politécnico Gran Colombiano. Y Teresa Parra, especialista en Mercado e Innovación, docente y consultora de estrategia. Bienvenidas. Gracias. Por favor, un aplauso para ellas. Muchísimas gracias. Gracias a todas las personas que nos acompañan hoy de manera presencial aquí en el Auditorio Orígenes de la Universidad de AN y también a las personas que se conectan y están viendo este panel vía streaming. Muchas gracias a nuestras panelistas. Primero quiero decir que me encanta ver que somos mujeres y me encanta más la hoja de vida de cada una porque son mujeres muy tesas con las que hoy vamos a tener una conversación alrededor de un tema que está, no me gusta decir esa palabra, pero es que está de moda. Ya estaba de moda hace mucho tiempo, o sea, yo creo que ya llegó para quedarse, pero tiene que reinventarse. Y precisamente es el branding sostenible y hoy vamos a hablar de cómo crear marcas con propósito. Creo que es algo que tenemos que hablar hoy en día, es un tema que tenemos que traer a la conversación y ahorita, pues antes de pasar al escenario, estábamos teniendo una conversación en backstage también sobre lo que implica primero encontrar el propósito y luego trabajar por ese propósito. Entonces, yo les quiero hacer la primera pregunta y es, ¿cómo se diseña una marca con propósito real y no solo con storytelling emocional? Ahí ya empezamos a hablar de cómo pasamos del storytelling al story doing, que también es un reto. Natalia, si quieres, empezamos contigo. Bueno, cuando hablamos de propósito, hablamos de personas. Y una marca con propósito se construye desde adentro para afuera, desde las personas para las personas. No es posible, o dentro de mi pensamiento, mi experiencia, no es posible construir una marca con propósito si las personas que están adentro, si las que forman parte de la empresa o de la organización, no lo viven, no lo sienten real, no lo tangibilizan. Así que también aquí hablamos de otro concepto y es el mindset de propósito. El mindset de propósito que está involucrado y está totalmente ligado al plan de desarrollo de las organizaciones o al plan de desarrollo de las empresas. Y particularmente desde educación, pues, es decir, las universidades o la educación superior, bueno, sé que lo mencionaron ahora, pero igual lo repito, soy parte del Politécnico Gran Colombiano, soy la directora de marca, por eso hablo desde la educación. Y pues sí, dentro del Poli, los que hacemos parte del Politécnico Gran Colombiano no estamos conectados con el propósito superior de una institución educativa que está completamente enfocado en transformar vidas, pues muy difícil nos quedaría llevar esto a los estudiantes y a los usuarios. Así que las marcas con propósito, ya para resumir y no alargarme tanto, se construyen desde adentro, desde las personas y para las personas. Muchísimas gracias. Y ahora cuando hablamos de la construcción de ese propósito, también tenemos un reto muy grande y es que no se convierta en un accesorio, porque ahí caemos en el greenwashing, que también hoy en día, de hecho, los consumidores lo castigan mucho, somos muchísimo más exigentes y por eso la siguiente pregunta se la quiero hacer a Valentina, vicepresidente de Mercadeo de Alpina, que aparte tengo que reconocer que Alpina hace muy bien las cosas, son muy juiciosos, se han puesto la 10 con el tema. Entonces, desde tu experiencia, ¿qué condiciones internas debe tener una organización para que el propósito no se convierta en un simple ejercicio o en un accesorio para potencializar el mercadeo? Bueno, buenos días. Y voy a antes saludar al auditorio y decirles que estoy feliz de estar acá. Me encanta. Intento no perderme uno de estos espacios. Creo que son súper productivos para intercambiar ideas y conocernos y hasta encontrarme con viejos amigos. Bueno, la verdad es que disfruto mucho. Pero bueno, a tu pregunta, yo creo que lo más importante es una cultura coherente con el propósito. Eso es lo más importante. Cuando el propósito es un accesorio o es lo que no debería ser, que es una campaña, cuando nace un brief publicitario, pues se vuelve un accesorio. Pero cuando el propósito nace de una verdad interna de la compañía,
cuando nace de verdad de lo que la compañía es, de mirar hacia adentro, de entender por qué nacemos, de entender qué es lo que hacemos bien, de entender dónde es que estamos realmente cambiando algo allá afuera, en dónde estamos impactando, es que el propósito no se vuelve un accesorio, sino que se vuelve pues tu columna vertebral. Entonces yo creo que lo que más importante que hay que tener es una cultura coherente con ese propósito, y hay que asegurar que el propósito haga parte como del sistema operativo de toda la compañía. El propósito está en cómo contratamos personas en Alpina, el propósito está en cómo priorizamos proyectos en Alpina, en cómo decidimos qué productos lanzar, en cómo decidimos también qué campañas hacer. Entonces, cuando el propósito es muy coherente con la cultura y está como engranado en todo el sistema operativo de la compañía, tú sí estás viviendo el propósito y no estás teniendo un accesorio. Muchísimas gracias, Valentina. Bueno, Tere se estrenó este semestre como profesora de la Universidad de AN, precisamente hablando de todo este tema de mercadeo con propósito, y teniendo en cuenta la audiencia que tenemos, donde hay muchos estudiantes eanistas, creo que tienes un reto muy grande desde lo que enseñas, y precisamente por eso te quiero preguntar cómo podemos superar esas barreras y cómo podemos enfrentarnos al reto de no caer en esas narrativas tan hermosas que enamoran, y cómo lo ejerces tú desde la docencia para decirles vamos más allá, encontremos y trabajemos por el propósito. Bueno, buenos días a todos. Sí, realmente me estoy estrenando aquí en Lean y estoy feliz además porque he encontrado que puedo unir mi propósito de vida también, que es el poder extender la experiencia profesional que he tenido para el crecimiento de otros. Entonces digamos que desde mi ser arranco con un tema de tener propósito, de poder extender eso. Me jubilé el 1 de enero, pero vengo de 35 años de experiencia de mercadeo de consumo masivo y en 3 compañías en Alpina, que también la adoro, los últimos 20 años en Nutresa, y trabajando coherentemente y con conciencia y compasión por todo el tema de marcas con propósito. Completamente alineada con lo que decías en que tiene que ser un tema cultural y desde adentro. Y digamos que lo que hemos empezado a trabajar en la universidad es cómo generar conciencia de que el propósito no puede ser una moda, un cliché, una campaña, no lo es. Es un tema, es el ADN del negocio, es el ADN de la compañía y de la marca. Entonces, para eso, la metodología que hemos empezado a hacer aquí en la universidad, en este tema que estamos trabajando de mercadeo consciente, es cómo unimos el posicionamiento de la marca, su esencia, el direccionamiento estratégico, y en un mini Ikigai, digamos así, vamos generando un tema de intersección para mirar en qué somos buenos, qué nos apasiona, y cómo podemos unir eso con los objetivos de desarrollo sostenible. Y que no se nos quede simplemente en una moda en que tengo una frase bonita. No, es una frase bonita, es un propósito de vida que está unido con los objetivos de desarrollo sostenible y que a su vez vamos a encontrar después las causas y los programas en los que les puedo dar vida a ese propósito, tanto para extenderlo y tener un resultado de impacto social, como para también entonces trabajar un tema cultural dentro de la compañía completamente alineado. Si desde el liderazgo, si desde el tema cultural, si desde los presidentes de las compañías no estamos convencidos de este tema, pues esto no se da. Entonces digamos que es un tema también de cultura y de arraigo dentro de la organización, unido a todo este tema de que nos creamos el cuento, pero no en una frase bonita, sino cómo hacemos esa intersección entre lo que somos buenos, en lo que nos apasiona, en lo que es la marca, su posicionamiento y cómo ese posicionamiento se puede unir a los diferentes objetivos de desarrollo sostenible. Tere, muchísimas gracias. Retomo algo que de hecho también estábamos hablando ahorita en backstage para ligarlo con la próxima pregunta que se la voy a realizar a Natalia, la otra Natalia, tenemos 2. Y es muy retador porque cuando hablamos en términos de sostenibilidad estamos innovando y hay que ir más allá y el panorama es muy amplio, hay muchas decisiones, y cuando tenemos procesos tan estructurados que normalmente sucede, procesos financieros, jurídicos, donde uno tiene muy calculados los riesgos, es más fácil aceptar el error. Pero cuando hablamos en sostenibilidad, como
es tan, digamos que impredecible muchas veces, pueden ser errores chiquitos y los castigamos a veces muy duro dentro de nuestros proyectos o formas de planear. Entonces, ahí también es como hay que apostarle, hay que creer y hay que darle el espacio al error de una manera sana, porque en últimas así es como transformamos e innovamos. Y eso también es lo que le da más poder a nuestro propósito o a nuestras causas. Y precisamente hoy en día las marcas con propósito que tienen grandes causas son las que tienen más recordación, las que comunican mejor. Pero ¿cómo podemos traducir ese propósito corporativo en decisiones reales, por ejemplo, de producto, de talento, de canal? Y esa pregunta es para ti, Natalia, tú que aparte trabajas en una marca que es auténtica como ninguna otra, que es Águila. Listo. Hola a todos, ¿cómo están? Sí, para contarte un poco, yo creo que partamos de que el propósito es algo que encontramos en el consumidor, o sea, que al final es una necesidad que necesitamos nosotros responder, que vemos una oportunidad y de esa forma la marca empieza a construir su camino en la comunicación. Una cosa, y retomando un poquito los puntos pasados que tú estabas mencionando, una cosa es serle fiel realmente a ese propósito y entender y tener la convicción de que es algo tan potente que va a generar un cambio en la sociedad, que realmente está respondiendo a una atención del consumidor para que se pueda construir algo sólido desde todos los puntos de contacto. Entonces, si yo sé que mi marca tiene un propósito súper claro, que en mi caso, por ejemplo, Águila, como tú lo mencionabas, unir a los colombianos, nació así. Es una marca centenaria, hace más de 110 años está en el mercado uniendo a los colombianos, hablando en el territorio de fútbol. Esa coherencia hace que, digamos que de cierta forma nosotros podamos evolucionar la comunicación manteniendo las bases sanas de lo que es el propósito de la marca. Entonces yo creo que desde ese punto, siendo consistentes, coherentes con lo que es la marca, hace que se construya en el camino correcto, que pueden haber errores, seguramente, pero yo creo que ahí es donde uno tiene que ser lo suficientemente directo en qué le apuesto con mi marca, qué es la base sólida que ha construido mi marca para encontrar esos puntos de conversión y no solamente caer en las tentaciones de las nuevas modas, las nuevas tendencias, sino realmente ser fiel a lo que se ha construido con el tiempo. Entonces, Águila, lo que te digo, ha unido a los colombianos por más de 110 años y no es que nosotros hayamos cambiado el propósito, pero sí hemos evolucionado en la comunicación, que es el camino correcto. Evidentemente las personas van cambiando, las tendencias van cambiando, la forma de comunicar va cambiando y así mismo se debe percibir con las marcas y uno tiene que casi que evolucionar para poder llegar y cumplir esos objetivos. Me encanta que hablamos de evolución y transformación porque son dos conceptos que van muy de la mano con la sostenibilidad. A mí me parece muy curioso, incluso también en mis clases lo hablo, y es normalmente cuando vamos a la literatura de qué es sostenibilidad, nos encontramos una definición que es la popular, que es la de asegurar los recursos para las próximas generaciones, bla, 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 toda romanticona, el mismo párrafo. De hecho, hice el ejercicio, vas a ChatGPT y le preguntas y te saca eso. Esa definición es de 1987, del informe Brundtland. Y yo digo, vivimos en el mismo mundo de 1987. Entonces ahí es cuando decimos, tenemos un discurso de la sostenibilidad y entran los ODS, que son divinos, espectaculares, Agenda 2030, que se plantearon en el 2015. Mi pregunta es, ¿ustedes creen que somos los mismos del 2015? ¿O quién cree que hemos cambiado? Levanten la mano. Hoy en día tenemos ChatGPT, vivimos una pandemia que también nos cambió nuestra forma de ver la vida. Entonces siempre hablamos de, yo creo que es un círculo, no me gustaría utilizar la palabra vicioso, pero tal vez sí existe esa trampa alrededor de la sostenibilidad y nos quedamos en lo económico, lo social, lo ambiental. Entonces esta pregunta es para las 4, empezamos con Valentina y es, ¿cómo podemos superar precisamente esas trampas de la sostenibilidad para innovar y para ir más allá y entender las dinámicas sociales, ambientales y económicas que cambian día tras día? Voy a responderte algo
relacionado con el error que decías ahorita que me quedó sonando antes y te respondo esta. Y es que yo creo que los consumidores te perdonan los errores si tú eres una marca vulnerable que los acepta, pero no te perdonan en materia de propósito que tú seas incongruente. Eso sí, no te lo perdonan. Entonces, que tú cometas un error te lo perdonan si uno es una marca vulnerable, que lo cuenta, que lo acepta, pero que uno diga que uno es algo y uno después no lo sea y no sea consistente. El engaño. Eso sí no te lo A perdonan. todos nos duele el engaño y Eso que no no te lo aceptemos perdonan, nuestros consumidor, errores. y eso es lo más importante de cuidar en materia de propósito. Ahora sí, las trampas. Yo creo que la trampa para las empresas en materia de sostenibilidad es creer que, o la principal trampa en lo que yo he visto, hablo desde mi experiencia, es a veces creer que la rentabilidad y que la sostenibilidad compiten y no que se complementan. Entonces, ahí la diferencia en cómo uno sobrepasa esa trampa es entender realmente que no compiten, que la sostenibilidad está en tu esencia, que sin sostenibilidad no hay empresa, que sin sostenibilidad no hay planeta, que sin sostenibilidad no hay consumidores. Entonces, una vez sobrepasa las empresas esa trampa, ahí es donde la sostenibilidad va a perdurar y va a seguir siendo importante siempre. Porque cuando tienes esa trampa y crees que la sostenibilidad le pelea a la rentabilidad, la sostenibilidad pasa a ser una acción que tú abandonas en algún momento porque la hiciste en el momento que tú creías que tocaba hacerla, pero después dices, esto no sé cómo me está aportando. Entonces, una vez tú sobrepasas esa trampa de entender que en realidad la rentabilidad y la sostenibilidad no compiten, sino que se potencian, que sin sostenibilidad no hay consumidores, no hay planeta, no hay país, no va a haber empresa, pues la sostenibilidad se vuelve el motor. Se vuelve lo más importante que tiene que hacer tu empresa. ¿Qué haría Alpina sin el campo? Si es que pues, nosotros tenemos empresa gracias al campo colombiano y la innovación de nuestros alpinistas que hacen con los productos del campo, las maravillas de productos que ponemos afuera, pero si no hay campo no hay empresa. Entonces esa es la trampa que para mí es la primera trampa que tenemos que combatir y que tenemos que entender y que tenemos que aprender y que tenemos que ser embajadores de eso. Y es que esos dos conceptos van juntos. Yo creo que esa trampa nos toca a todos, ¿no? Cuando uno lo ponen a ver números contra sostenibilidad, eso se lo canibaliza. Natalia. Bueno, yo creo que para complementar un poco lo que decía Valen, no siempre todos los casos la sostenibilidad es igual a ser eco-friendly, ¿no? Entonces, el tema de cómo tú eres sostenible, la empresa sostenible en el tiempo, es siendo fieles a lo que es la compañía, a lo que es la marca, a lo que ha construido. Y esa coherencia, esa consistencia hace que se potencie mucho más y que se lleguen como a sobrepasar esos resultados. Por ejemplo, Bavaria. Yo creo que también caer en esas trampas es pretender que uno tiene que salvar el mundo desde todos los frentes, pero realmente no. Bavaria es coherente y consistente en sus programas de sostenibilidad, desde el apoyo a los páramos, porque nuestro producto es esencialmente agua. Nosotros apoyamos a los agricultores de cebada porque nuestra materia prima es cebada. Ese discurso y esos apoyos desde temas de sostenibilidad son coherentes porque es lo que es la compañía y es lo que respalda a la compañía. Entonces, yo creo que sí es súper importante seguir construyendo sobre las bases que es lo que la esencia como tal de la marca o de la compañía para que perdure y sea también sostenible, valga la redundancia, en el tiempo y no caer en las trampas de poder salvar el mundo, porque una marca o una compañía no va a salvar el mundo. De acuerdo, y me encanta cómo empezaste tu intervención y es sostenibilidad, no es solamente eco-friendly o lo verde, eso ya es, eso es la trampa también más grande, hay que empezar a romper ese paradigma. Tere. Bueno, yo creo que aquí toca construir eso lo que han dicho, que además está completamente potente, porque claramente sí, el primer tema y la primera trampa es competirle al tema de la rentabilidad a corto plazo. Y ahí definitivamente lo que hay que tener es una mirada a largo plazo para que realmente tenga un tema de impacto, no solamente económico para la empresa, sino también de impacto social y de impacto en el planeta, digámoslo así. Y es un tema de generar conciencia, pero que es conciencia genuina. Es que
le decíamos, se lo cobran a uno, mientras que no sea un tema coherente, consistente y genuino, pues se nota que es un cliché y entra en temas en que no va a generar el impacto que realmente se necesita. En todo este tema de generar un tema de crecimiento a mediano, largo plazo, es muy importante el tema del desarrollo cultural dentro de la organización alrededor de eso. O sea, es que realmente los que estamos dentro de las organizaciones entendamos cuál es nuestro aporte cada día y a qué vinimos al mundo desde nuestra marca, nuestro negocio y cómo yo puedo estar aportando para realmente generar un cambio social, económico, político, pero que realmente tenga un impacto. No es un tema que me genere un tema de qué bonito cómo esa marca ayuda al planeta. No, es que realmente esa marca tiene un impacto y tiene estos resultados. Eso a la vez va a generar un tema de diferenciación en el mercado. Eso a su vez va a construir marcas que van a generar un tema de lealtad. Eso a su vez va a generar un tema de un consumidor mucho más leal y sobre todo en las nuevas generaciones en que esto tiene un tema de un impacto mucho más positivo. Entonces, al futuro se lo van a cobrar a las compañías en que no estén en este tema, porque realmente hay más conciencia. El tema es cómo generamos la conciencia entre las organizaciones para que no es un tema de moda, que tiene que estar completamente alineado con el plan de sostenibilidad, que haya unos asuntos materiales muy bien estructurados y saber cómo voy a empezar a trabajar genuinamente con coherencia a través de la innovación, de los productos, de todo, porque no es simplemente los programas que desarrollo afuera. Es cómo genero dentro de la compañía un producto, una formulación que esté alineada con el propósito que estoy viviendo. Cómo mis canales de distribución están alineados con esto. Cómo todo el tema que comunico realmente está alineado. Yo devolvía muchas campañas y muchos temas y muchas promociones hace poquito en mi vida pasada como gerente de mercado de Doria, en que les decía, ¿cumples propósito? Y de pronto entra uno también en una trampa en que últimamente el mercadeo se da, aunque que es un tema digital de moda chévere y tener las cosas súper creativas. Sí, claro sí, pero sigo transmitiendo a través de toda mi comunicación y de mi esencia ese propósito. Entonces, hasta en las mismas activaciones, promociones que hago, cómo vivo el propósito y no solamente en la mercadeo, sino cómo vivo el propósito dentro de la organización, uniendo mi propósito de vida con el propósito de la empresa. Gracias, Tere. Y Natalia, a ti te hago ahí un plus y es el papel de la academia. Bueno, yo también recojo mucho de lo que han dicho mis co-speakers y una trampa también, que voy a hablar primero desde el punto de vista de mercado y de empresas. Una trampa frente al tema de la sostenibilidad a nivel corporativo y de empresas es que se piensa la sostenibilidad solo también a nivel externo, que es importante. Obviamente es importante pensar en mi mayor proveedor, en este caso que es el campo. Obviamente es importante pensar en todos mis stakeholders, pero hay una trampa muy importante y es que no se piensa hacia adentro. Y de nuevo lo conecto con el tema del propósito. Una compañía sostenible, una marca sostenible, una marca con propósito debe pensar en el adentro, en ser sostenibles también y ser responsables con las personas que la componen. Y esto al final, cómo se une y se hila con la sostenibilidad en general. Otra trampa también es pensar en el tema rentable o en el tema financiero. Cuando se piensa solo desde el punto de vista financiero, se pueden omitir pues, los otros componentes importantes de la sostenibilidad y resulta que en esos otros componentes también hay eficiencia financiera. Así que la sostenibilidad, pues, aunque el concepto es de 1980 y pico, pues la verdad es que el concepto como teoría pues sigue siendo el mismo para todo y la sostenibilidad no solo se piensa desde el punto de vista de rentabilidad financiera, sino la sostenibilidad social, la sostenibilidad con el ambiente, la sostenibilidad con las personas que forman parte de la compañía y las personas que al final usan o se benefician de mi servicio. Y desde la academia, pues bueno, por ejemplo, en el Politécnico Gran Colombiano, nuestro plan de desarrollo pues está muy enfocado en la sostenibilidad. De hecho, es un pilar transversal para nosotros. La sostenibilidad y la transformación, porque tú decías, van de la mano. No es posible ser sostenible si no evolucionamos en el tiempo. Y esa sostenibilidad también incluye los temas de experiencia, los temas de calidad educativa.
No es posible ser sostenibles en la educación o en la academia si no se innova y si no se lleva la calidad educativa a nuestros estudiantes. Así que, y adicional obviamente el rol de la academia de cómo construye al interior y cómo en sus planes de estudio y en sus currículums es un tema relevante y es importante porque al final la sostenibilidad en todos los ámbitos pues se forma en la academia y en las personas que pues al final van a liderar compañías o van a estar al interior de las organizaciones y que al final las organizaciones son las que hacen país. Entonces, eso en términos generales. Muchas gracias. Ahora yo le quiero agregar otro concepto a sostenibilidad, transformación, y yo creo que le sigue es la adaptación, la capacidad en la que estamos de lograr primero aceptar el cambio y adaptarnos, entenderlo, apropiarnos. Entonces quiero empezar, Tere, contigo, que nos cuentes, así como lo dijiste ahorita en tu vida pasada, una situación en la que tuviste una propuesta en la que tú decías, esto de verdad le apunta a nuestro propósito, esto de verdad hace el cambio, es distinto, es arriesgado, por ahí es, pero no te la compraron tanto y tuviste ahí que, como decimos a veces, toca luchársela por la sostenibilidad. Hacer memoria, porque tantas cosas que le tocan luchar en esa vida profesional. Más que lucharla y que no me la hayan comprado, es realmente que uno tenga coherencia con la estrategia, ¿cierto? Si uno lo plantea bien desde un buen mercadeo donde parte de entender, tú lo decías, sale del consumidor, de empatizar dónde están las necesidades y lo que está buscando el mundo y cómo mi marca le puede aportar, digamos que ahí puede empezar a generar un poco más de credibilidad. Pero dentro de ese tema, por ejemplo, de empezar a competir con el resultado de la venta, ¿cierto? Y más en un mundo en este momento tan competitivo en el tema de precios y que todo se fue al precio y a la marca más barata, pues es difícil empezar a convencer que yo estoy creando una marca que nutre la vida. Y entonces muchas veces cuando me siento en un comité de presidencia y empiezo a ver que los resultados contra las marcas del hard discount están siendo complicados, y yo les digo, no, pero espérense porque es que estamos nutriendo la vida, entonces estamos construyendo marca, es difícil, ¿cierto? Pero también cuando ya uno empieza a ver también un tema de lealtad y empiezan a empezar a encontrar un tema de salud de marca y de equity, de mantener un tema de liderazgo, y empieza a entender que los consumidores se quedan no solamente por un tema de lo que le ofrece precio, sino que la relación de valor que está recibiendo está también alineada con el tema de entregar un producto que se preocupa por una mejor nutrición. Muchas veces dentro de esas cosas en que tocaba luchar, por ejemplo, me devuelvo a mi vida pasada. Pastas Doria tiene una fortificación que fue estudiada con todo el tema de malnutrición de este país para ver cómo a través de ese producto se podían solucionar problemas de déficit de algunos macronutrientes que tenemos los colombianos. Claro, eso es un tema que tiene un costo dentro del producto. Y cuando yo entro a competir frente al mercado de marca de bajo precio, lo primero que me van a decir es, quita el Nutribit, ¿no? Entonces uno dice, no, porque es que yo estoy trabajando por un tema de una mejor nutrición. Es que una mejor nutrición tiene un tema de desarrollo social y económico para el país. Es que es la única forma como me estoy diferenciando en el mercado. Sí, pero las demás marcas están trabajando con precios y con amarres y con… Espere, porque estoy trabajando por un tema en que la marca tenga trascendencia, que no solamente sea bonita, sino que además tenga un tema de impacto real. Entonces, esas son de las luchitas que en algún momento se fueron ganando. ¿Cómo voy asociando todo el tema cuando se desarrolla quinoa, por ejemplo, o las semillas ancestrales, para todo el trabajo que hicimos incluso aquí con la universidad, con Buena Onda, del desarrollo de los quinueros? Entonces, ¿cómo hago yo para empezar a mirar que ciertos recursos los tengo que mandar para empezar a trabajar en el desarrollo de una agricultura sostenible y que haya un tema de desarrollo de quinoa para el país, que me va a traer como beneficio a mi compañía, que voy a tener un tema de unos cultivos que me sirven, que estoy trabajando por una región que necesita desarrollo, que estaba trabajando por un tema de sustitución de cultivos ilícitos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo trabajo ahí en que puedo generar un tema de diferenciación y de agregar valor y seguramente un precio más alto frente a una quinoa importada, pero que de alguna manera empiezo a mirar que mi diferencial de marca y de producto está en que me preocupo por nutrir la vida
de esos agricultores. Entonces yo creo que esas eran luchas de todos los días, sobre todo cuando se busca un tema de resultado inmediato en términos de la venta y de la participación. Yo creo que son negociaciones que siempre están sobre la mesa. Aquí a veces decimos, sobre todo porque en la Universidad de AN le apuntamos sostenibilidad, innovación, transformación. Y hay una frase y es, hay que hacerlo diferente porque esto no es hacer y vender empanadas. Las empanadas son deliciosas, pero eso no es la receta para todo el mundo y competir con precios y el más barato. No, ahí es cuando entra a jugar algo muy importante en términos de educación, por ejemplo, que es la calidad, y también lo estabas mencionando desde tu casa. Mencionabas algo muy chévere y era todo este trabajo que hicieron en territorio, que es literalmente ir a las raíces del proceso, al momento cero, de fortalecer esas capacidades también, de ir más allá. Entonces, quiero también que Valentina nos cuentes, por favor, ese trabajo tan lindo también que hacen en la Alpina. He tenido la oportunidad de conocer, y es ese propósito que tienen que va ligado con el desarrollo en territorio. Súper, bueno, te cuento del propósito. A ver, nosotros tenemos nuestro propósito, es nutrir un mundo más sostenible. Al final creemos que cuando uno nutre un mundo más sostenible, le está dando sabor a la vida de las personas. Entonces, nuestro propósito, si te das cuenta, como que tiene ese doble ángulo de la nutrición a Colombia, pero también la sostenibilidad del país. Y es por lo mismo que les contaba ahora, y es porque sí estamos convencidos de que sin un planeta sostenible y sin una comunidad en desarrollo, pues nosotros no tendremos un país para seguir operando, para seguir nutriendo. Entonces, por eso es que nuestros propósitos van de la mano. Y lo que decías del territorio, pues para nosotros es la base, ¿no? Estar afuera es la base. Y creo que ahí hacemos algo bien, y es que balanceamos el estar afuera, el estar en el consumidor, el estar en comunidades, especialmente en las comunidades donde operamos, especialmente en las comunidades alrededor de las plantas, especialmente en donde están nuestros ganaderos, pero también estar muy cerca de nuestra operación, de entender cómo funciona, de entender qué pasa con esa leche una vez la copian en los ganaderos y llega, y cuál es todo el proceso de calidad que vive durante el proceso de fabricación de los productos. ¿Y por qué digo es muy importante estar en las dos? Porque claro, tienes que estar afuera, en el consumidor, en el campo, pero tienes que asegurar que los procesos que tiene tu compañía sean amigables con eso que tú estás trayendo de hacia afuera y con eso que tú estás entregando de nuevo al consumidor. Entonces, procuramos estar en los dos frentes. Por el lado del campo, tenemos un trabajo muy cercano con las comunidades donde operamos, especialmente con las comunidades ganaderas, con nuestros ganaderos, que además trabajamos especialmente con ganadería sostenible. Nosotros no acopiamos leche, es que no recogemos leche de zonas donde vemos que hay riesgo de deforestación. Entonces somos muy estrictos con los ganaderos donde nosotros realmente acopiamos leche. Nosotros cuidamos que esos ganaderos tengan unas prácticas sostenibles tanto con los animales como con las comunidades donde operan. Nosotros también estamos muy cerca a los campesinos, que son aquellos productores de fruta, que es la misma fruta con la cual después hacemos los yogures que nos encantan. Entonces también trabajamos con mujeres que siembran fresas en el Cauca. También trabajamos con despitonadoras. Despitonadoras es un concepto que aprendí en Alpina, y son las personas que le quitan las hojitas a las fresas. Yo miro a Nati porque trabajamos juntas en eso en el pasado, en Alpina, que le quitan las hojitas a las fresas, y tenemos un proyecto súper bonito con esas mujeres que trabajan quitándole las hojitas a las fresas para que se vuelvan pues las fresas que vamos a usar en el yogur. Entonces estamos muy cerca a las comunidades campesinas, a las comunidades ganaderas, pero también las comunidades donde operamos. Nuestra planta principal queda en Sopó. Para la gente de Sopó, Alpina es el principal proveedor de empleo, y nosotros tratamos de darle cada vez mejores condiciones de vida a la gente que vive en Sopó, lo mismo a la gente que vive en Entre Ríos, donde tenemos nuestra segunda planta más importante. Entonces eso es lo primero que hacemos en cuanto a sostenibilidad social y en cuanto a sostenibilidad ambiental, que lo trabajamos con ellos. También estamos cerca a nuestros consumidores. Y ahí me conecto con algo que estaba mencionando Teri ahorita, y es de nuestro propósito de nutrir cada vez mejor a los colombianos. No solo surgen acciones
adicionales al negocio, sino acciones en los productos del negocio. Entonces acabamos de lanzar una colada que quizás no la han visto porque lleva yo creo que unos 2 meses en el mercado, una colada lista para tomar, que es un producto que nace de haber entendido las deficiencias nutricionales de la población infantil colombiana y a raíz de entender que los niños carecen de ciertas vitaminas, de ciertos minerales y además de ciertos macronutrientes generales, desarrollamos una colada lista para tomar que tiene un precio súper asequible, mucho más asequible que el resto de nuestros productos y que con eso podemos seguir nutriendo cada vez más niños. Entonces estamos cerca a nuestro consumidor final también para seguir trayendo a la vida nuestro propósito. Buenísimo, ahí también uno se da cuenta de esas iniciativas que ayudan a construir país. Mencionaste un tema que resulta muy controversial y no quería dejar pasar la oportunidad y es la ganadería sostenible. El tema de la ganadería en Colombia es muy controversial por todas las razones, pero quería aprovechar y hacer la cuña y decir, hay empresas como ustedes que lo hacen muy bien y en Colombia hay empresas que se han dedicado al desarrollo de la ganadería sostenible y han hecho realmente el cambio. Entonces también está chévere y creo que parte de la responsabilidad del consumidor también es buscar un poquito más, informarse y averiguar también sobre esas industrias que están trasladándose hacia esas prácticas de sostenibilidad. Muchas gracias. Natalia, también cuéntanos si quieres desde Bavaria esas iniciativas que tienen, que realzan ese propósito y que además ustedes también tienen unos trabajos espectaculares en territorio. Listo, entonces ahí para contarles un poquito, el propósito de Bavaria es soñamos en grande para un futuro con más brindis, para tener más motivos para brindar. Entonces, digamos que si bien el propósito de la compañía está enfocado en algo, todas las marcas también tienen su propósito que le contribuyen a ese propósito mayor y dentro de esto se han construido varios pilares de sostenibilidad, evidentemente, para que toda la cadena de valor se vaya involucrada. Entonces, como les había mencionado anteriormente, lo que nosotros hacemos es tocamos todos esos puntos de contacto para fortalecerlos y apoyarlos. Entonces, para darles unos ejemplos, el páramo. Nosotros tenemos un enfoque en los páramos, siendo esta una de las materias primas más importantes, el aporte con la agricultura de cebada, incluso también en la cadena de valor, ya cuando estamos casi que cerrando el ciclo, a la hora de nuestros tenderos, que al final son nuestro punto donde ustedes van a poder conseguir nuestros productos. Hemos desarrollado un programa que se llama Emprendedores, que es algo súper bonito, donde empezamos a ayudarlos a ellos a ser mucho más conscientes del negocio, a construir el negocio y verlo de una forma mucho más sostenible. Entonces, se les hacen capacitaciones, se les hacen cursos, se les enseña cómo financieramente poder manejar el negocio para que sea sostenible en el tiempo y que nuestros productos puedan hacer parte de eso. Entonces, digamos que dentro de toda la cadena de valor, incluso en temas de comunicación, siempre se trata de poder cubrir lo que nosotros somos y lo que nos impacta a nuestro negocio como tal. Entonces, digamos que el ser coherentes con toda la cadena hace que la compañía siempre tenga, digamos que ese pilar muy claro desde la sostenibilidad. Y ahora, ya como para llevar un ejemplo más puntual, alguna marca que me parece también chévere ponerlo a colación en términos de sostenibilidad y coherencia, Corona es una de las marcas que lo hace supremamente bien, desde lo que es el producto como tal. Entonces, la marca es una marca que tiene como propósito desconectarse para reconectarse con lo esencial. Entonces, es casi que desconectarme de la rutina para reconectarme nuevamente con la naturaleza, con lo que es esencial. Y esa coherencia en su discurso se ve desde todos los puntos de contacto, que creo que es uno de los puntos más importantes de cómo realmente yo llevo a la vida esa sostenibilidad desde toda la cadena de valor. Es una marca que está hecha 100% con ingredientes naturales, es una marca que desde el territorio que habla es de la naturaleza, los mares, las playas, y dentro de los programas que ha desarrollado en el tiempo está recoger la basura de las playas, recoger el plástico de los mares. Hay unas iniciativas de cero plástico, incluso ya después cuando tú lo ves en otros puntos de contacto, los eventos, Corona nunca se sirve en un vaso plástico, siempre es vaso de cartón. Entonces, ese discurso y esa coherencia en la sostenibilidad hace que la marca sí tenga un propósito claro y que el consumidor también le crea ese propósito. Muchísimas gracias. Ya la última ronda de preguntas rápidamente y es,
cómo cada una, desde el rol que ejerce en su institución, ha logrado o ha aportado a superar esa estrategia de mercadeo tradicional, a que sus marcas se conviertan en marcas con propósito, más allá del cumplimiento de los KPIs tradicionales. ¿Cuál ha sido su aporte? Natalia, empezamos contigo. Bueno, desde el punto de vista de la educación, y ahorita lo hablábamos contigo en backstage, uno también de los grandes retos del branding sostenible o de las marcas con propósito es contarlo, es lograr transmitirlo, lograr que las personas lo conozcan, lo entiendan, lo vivan. Porque al final el propósito es quien guía y es quien debería guiar la estrategia de marketing, y pues el rol de marketing justamente es llevar y hacer entender al consumidor cuál es mi propósito. Entonces, pues desde mi rol, básicamente llevar ese gran propósito a los estudiantes, a los colaboradores, a los docentes y por supuesto pues a Colombia, porque aquí de nuevo, como lo dijeron mis compañeras, ¿cuál es el propósito del Politécnico Colombiano? El propósito del Politécnico Colombiano es transformar la vida de los colombianos a través de la educación. Y desde mi rol, básicamente, me enfoco y tengo un gran reto, y es llevar a las regiones ese propósito, que las personas en las regiones y en todos los rincones del país conozcan que el Politécnico tiene asequibilidad y accesibilidad para la educación, y que eso transforma vidas y, por supuesto, construye país. Y en estos momentos tenemos una campaña que justamente traduce eso, y es el Poli al final hace las cosas distintas, construye país, y construir país es algo que nos emociona, y nos emociona verdaderamente desde adentro. Tú puedes hablar con un docente, puedes hablar con un colaborador administrativo y realmente tienen ese mindset de emocionarse por transformar país y por construir país a través de la educación. Y ese básicamente es el reto ahora, cómo logramos que en toda Colombia y en las regiones en particular conozcan que el Poli existe y conozcan que hay oportunidades para transformar sus vidas y para construir país, siendo accesibles y siendo asequibles. Obviamente hay un montón de retos también a nivel de infraestructura, que lo hablamos ahora, hay unas barreras allí también en las regiones y en los territorios, pero cuando más personas conocen que tienen esta oportunidad, de hecho, este año, en esta campaña que les contaba, hay unas historias bellísimas. Nos fuimos a regiones, nos fuimos a la Sierra Nevada, y por ejemplo tenemos una historia de un integrante de una de las comunidades de la Sierra Nevada, que caminó básicamente 12 horas, si no estoy mal, en una visita que tuvo el rector, para hablar con el rector y decirle que quería estudiar. Y Du en estos momentos ya está estudiando negocios internacionales, de hecho, y es una historia bellísima, y cómo pues al final nosotros desde la gestión de marketing y desde la gestión de marca en particular, pues a través de la historia de Du reflejamos a otras personas como Du, al final muchas personas en Colombia, y pues al final lo que logramos o lo que queremos es que se identifiquen con Du y conozcan que el Poli pues la verdad tiene ese propósito de transformar país a través de la educación. Así que desde mi rol ese es el reto, lograr que toda Colombia y todas las regiones y el pueblo súper escondido conozca que el Poli existe y que tiene unas posibilidades a través de la educación virtual de estudiar, y a través de una educación, por supuesto, de calidad, que le va a permitir avanzar y le va a permitir desarrollar y construir en su comunidad. Porque eso también es lo bonito, cómo las personas también tienen un propósito y se conectan con el propósito del Poli, es yo quiero estudiar para ayudar a mi comunidad. Y así construyo país y así transformo país. Qué bonito ese mensaje, y es que precisamente las marcas con propósito lo que logran es conectar. No sé si estén de acuerdo, me gustaría utilizar estos últimos 6 minutos para que la audiencia les haga alguna pregunta. Si no estamos tímidos hoy viernes en la mañana, no sé si hay alguna pregunta por ahí para aprovechar estas panelistas de lujo que tenemos aquí.
Bueno, buenos días para todos, espero que ahí me escuchan bien. Primero, pues agradecerles a la Universidad EAN principalmente por este tipo de espacios y segundo, pues a estas mujeres maravillosas que vienen el día de hoy a darnos su experiencia desde diferentes ámbitos de mercado. Mi pregunta específica es para Valen, para Alpina específicamente, y es el enfoque de mujeres. Digamos que les hemos visto que se mueven mucho en redes sociales, aparece Alpina con una imagen en TikTok muy renovada, muy cercana a los jóvenes, y quería preguntarte desde el enfoque de marketing en Alpina, ¿cuál es el enfoque para las mujeres? ¿Qué papel juegan las mujeres en Alpina? Gracias. ¿Le puedo devolver la pregunta un segundo? ¿Qué has visto? ¿Qué has visto de mujeres en Alpina? Bueno, yo soy creadora de contenido, soy abogada y me gusta mucho mirar también ese enfoque también legal, ¿no? Entonces, de lo que yo he visto y pude participar fue, por ejemplo, las actividades que se han hecho en el último año. Entonces, por ejemplo, donde las mujeres participan, son las protagonistas como de los TikToks y son las que van, están preguntándole al público qué esperan en las nuevas campañas y eso me ha parecido muy chévere. Pero digamos que en Alpina no sé qué participación tengan si lo hablamos en personal, no tengo ni idea, pero sí sé que ellas han sido protagonistas en ese canal específico frente a, bueno, ¿qué te parece este producto? ¿Qué opinas de la nueva campaña que viene del Alpilitro, por ejemplo? El Alpilitro fue la revolución, yo soy fanática del Alpilitro, nunca lo pude comprar, te lo digo de manera personal, fue una locura. Ahora me das tu dirección. Por favor. Fue una locura, lo intenté 2 veces, me dijeron cómo tienes que venir en estos horarios y todos sabemos que es muy difícil por temas de tiempo y era mucha gente, o sea, eran millones de jóvenes obsesionados con el Alpilitro, pero sí las vi ahí metidas como en ese papel, entonces por eso quería hacerte la pregunta. Bueno, a ver, Alpina es una marca que cree en la equidad de género. Te puedo decir que tenemos muchos programas para mujeres, sí. También tenemos muchos programas para hombres. Alpina es una marca que cree en el buen talento y cree que el buen talento lo encuentras en los hombres, lo encuentras en las mujeres. Y como consecuencia de que cree en el buen talento, no existen las cuotas, pero el 50% del comité directivo somos mujeres. Nuestra presidenta también es mujer. Ha sido la primera mujer presidente de Alpina, de los 80 años que estamos, quote ahí para que sepan, el domingo celebramos nuestros 80 años y están invitados a romper un Guinness Record que vamos a romper en Sopó con la cata de quesos más grande del mundo. O pues que queremos romper, estamos trabajando para eso. Pero pues en los 80 años, en estos 80 años tenemos la primera presidente mujer, llegó hace unos 2 años, creyendo en el talento, porque lo que te digo, no hay cuotas. Nuestro talento tiene nuestro comité directivo, tanto del Grupo Alpina como de Alpina Colombia, tiene 50% mujeres. Y pues en los equipos hay unos indicadores súper balanceados. Casualmente el equipo de marketing es mucho más mujeres que hombres, pero pues esto es una casualidad. Entonces creemos en las mujeres como talento, como también lo hacemos en los hombres. Entonces no te puedo decir que tengamos unos programas para los cuales nosotros llevemos a nuestras mujeres a llegar ahí, porque al final creemos en el buen talento y creemos en desarrollar el buen talento, pero en el creer en desarrollar un buen talento tenemos unas excelentes mujeres que están ocupando cargos directivos en la compañía. Y en nuestras redes sociales, la verdad es que pues TikTok, nuestro TikTok es, me atrevo a decir que somos la cuenta de alimentos más grande del país, pero esos números no los reviso hace rato, entonces en este momento alguien me puede decir, no, somos nosotros, pero creo que lo somos. Y sí, lo manejan mujeres, pero lo manejan mujeres porque son las que han levantado la mano así, bueno, nosotros lo hacemos. Nuestro TikTok tiene una cosa fascinante, y es que lo desarrollaron los alpinistas. Nuestro TikTok lo manejan nuestros alpinistas. Los creadores de contenido de nuestro TikTok son nuestros alpinistas, incluso eran nuestros practicantes. Espectacular, ellos entraron, les dimos celulares, les dijimos, vamos, ustedes son los dueños de esta cuenta, van a hacer lo que ustedes quieran, y pues hicimos algo que se llama los alpitokers, y es que empezaron a salir un montón de alpinistas que dicen, yo quiero manejar la cuenta de TikTok de Alpina. ¿Tú quieres manejar la cuenta de TikTok? Tú puedes manejar la cuenta de TikTok. Acá tienes un celular y arrancamos a trabajar.
y casualmente lo manejan mujeres, entonces ves muchas mujeres en nuestro TikTok, pero porque las mujeres son las que han levantado la mano en decir, bueno, yo me le mido a hacer esto. Pero yo creo que el mensaje más importante ahí es que sí creemos en las mujeres, muchísimo, tanto que tenemos una representación muy grande a lo largo de toda la empresa y en posiciones directivas, no responde a unas cuotas ni a unos programas en particular, responde más bien a una cultura que se enfoca en el desarrollo de las personas y que potencia lo mejor de cada talento, y pues hemos logrado potenciar muchas mujeres que hoy estás pues, viendo en TikTok y estás viendo en otros lados. Valentina, muchas gracias. Bueno, se nos acabó el tiempo y aquí somos muy juiciosos y respetamos también la agenda y el tiempo de los siguientes panelistas. Sé que se quedaron algunas preguntas en el aire, entonces les hago una invitación y es que sigan a Copu. Ellos seguramente van a hacer un post de este panel y nuestras queridas panelistas seguramente les pueden responder por ahí. Entonces, chévere, ahí también seguimos conectados. Y pues nada, muchísimas gracias por acompañarnos, a las Natalias, Teresa, Valentina, de verdad, muchas gracias por compartir su experiencia y también a todos ustedes que nos acompañaron en este panel del día de hoy.